Sole, que ya está en un móvil para hablar de un tema que nos tiene a todos bastante conmocionados. Sí, gracias Rosario. Estamos con Juan Sparkov, bien dicho, que es el vocero de ADERAMA, que es esta asociación de residenciales del adulto mayor. Obviamente están más que preocupados, más que conmocionados con lo que sucedió en el residencial de 33. Ya han salido declaraciones. Juan, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, un poco decíamos, ¿no? Ya han salido declaraciones tuyas, ya se sabe un poco la postura de ADERAMA, pero está bueno como conversarlo porque hay como muchas dudas que el ciudadano común no sabe. Y yo recién fuera de aire también te preguntaba un montón porque uno no tiene por qué saber. Empecemos por lo primero que uno, viste, se pregunta. ¿Era evitable? ¿Era inevitable? ¿Qué podemos decir de este accidente en particular? Bueno, antes que nada quiero decirte que no es un placer para mí poder recibirlos en esta situación concreta porque estamos de duelo. Realmente lamentamos la pérdida de estas 10 vidas. Es inevitable el poder predecir un accidente como el que supuestamente estamos hablando. Cualquier residencial de este país puede sucederle lo mismo, en cualquier hogar puede suceder lo mismo. De hecho, hemos visto en la prensa que han fallecido adultos mayores viviendo solos en sus domicilios con las estufas prendidas. Este accidente suele suceder. Ahora, ¿qué es lo que se pregunta ADERAMA? ¿Por qué el Estado no estuvo presente desde el momento en que se advirtió que había irregularidades en 11 residenciales de la ciudad de 33? ¿Qué es lo que está pasando en el interior del país? ¿Por qué tanta desprotección del cuidado, de la vigilancia o el control por parte de las asistentes sociales del MIDES, de los funcionarios del MIDES o de salud pública en este caso, que son los dos ministerios que tienen que ver con o relacionados al adulto mayor en cada uno de los lugares o los centros de atención? ¿Cuáles son las observaciones que tendrían que haber hecho, ¿no? En estas 11 denuncias, te pongo un ejemplo. Bueno, y ahora después pasamos al caso concreto. Con detalle exacto, cada uno de los residenciales deberían haber tenido determinadas carencias que no tenemos la lista exacta de cada uno de ellos. Se mencionó los 11 residenciales que estaban trabajando en forma dudosa o irregular. ¿Para qué? Para visibilizarlos y para que Salud Pública y el MIDES fuera a controlarlos, vigilarlos y hacerle el seguimiento. En concreto, este residencial desde el 2021 venía siendo denunciado. En el 2021 un familiar ya había denunciado por malos tratos a ese residencial, 2022 hubo otra denuncia y en el 2023 cae la denuncia de nuestra socia en 33 con este residencial a la cabeza y 10 residenciales más. De ahí en adelante la parte administrativa y burocrática no la conocemos porque corresponde a la departamental de 33 hacerle el seguimiento y acá en Montevideo desconocemos cómo se hizo. Claro, o sea, yo te escucho y me quedo pensando, son muchas aristas que abarca un residencial. Me decías, bueno, había denuncias por malos tratos. Bueno, eso es una situación, ni que hablar que atendible, ni que hablar que grave y demás. Pero en este caso en concreto no es que murieron 10 pacientes por malos tratos, murieron por un incendio. Entonces la pregunta que también se hace mucha gente es, habilitación de bomberos, ¿es obligatoria? ¿No es obligatoria? Este residencial no la tenía, entonces un poco uno, porque ese razonamiento lógico, si hay una habilitación de bomberos, uno se imagina que hay un técnico que va y que dice que las condiciones eléctricas de la casa están bien. Esto no había sucedido. Pero no basta solamente con una habilitación de bomberos que pasa a ser parte de un papel en defensa cuando hay un acto como este desde el punto de vista de la esfera penal. Acá lo que necesitamos urgente es el asesoramiento, el adiestramiento del personal que está trabajando detrás del mostrador de un residencial. Pero eso se suma, pero tiene que haber condiciones eléctricas decentes en cualquier residencial, en cualquier lugar. Para eso existe la habilitación de bomberos o desde antes, Ministerio de Salud Pública, cuando ya te pide el ingreso de la carpeta, te pide que un técnico electricista autorizado por UTE haya chequeado dentro de la casa que todo estuviera funcionando dentro de lo normal. De ahí en adelante los accidentes pueden suceder. Por eso volvamos a esto. El personal que está trabajando en el residencial, ¿está capacitado realmente? ¿No faltará que el Estado necesite, en este caso, adiestrar, asesorar o educar a cada uno de los que buscan trabajo por primera vez en los residenciales de adultos mayores? Este es un sistema nacional integrado de cuidados a nivel nacional que solamente funcionó en los niños y en los minusválidos. En los adultos mayores nunca funcionó por falta de fondos.
Nunca funcionó por falta de voluntad política de poder accionar esto. Y esto habla muy mal de nuestra sociedad, porque tanto los adultos mayores como los pacientes psiquiátricos como los presos son el fiel reflejo de lo que la sociedad quiere. Y hoy por hoy podemos decir que la sociedad uruguaya está carente de muchas cosas desde el punto de vista humano y social. Y es el abandono a la deriva de cada una de estas situaciones. En este caso, nosotros culpamos, y por eso pedimos la renuncia, a las cabezas políticas y de ahí para abajo a todos los mandos medios que desde hace muchos años vienen asesorando a estas cabezas políticas en cada uno de los escritorios que vienen turnándose gobierno tras gobierno y no han hecho nada en el momento. Bien, Aderama, por ejemplo, hoy estábamos hablando de que imparte o no imparte cursos, o sea, más allá de si le corresponde a Aderama o en realidad le corresponde al Estado o a quien sea que le corresponde, ¿no? Cuando se toma una persona para que trabaje en un residencial, ¿se le exige algún tipo de capacitación en particular? ¿Hay una exigencia de eso? Nosotros tratamos de procurar que permanentemente estén ayornados y actualizados los funcionarios. Estamos permanentemente dando cursos dentro de los funcionarios de los residenciales socios de Aderama. De ahí en adelante no nos compete a nivel de Estado el hacerlo hacia los demás residenciales. Por lo tanto, esto es una tarea interna, privada y con costo que asumimos directamente los propietarios de los residenciales y costos que muchas veces nadie lo ve después, simplemente lo disfruta el propietario de un residencial, ver cómo sus funcionarios están trabajando por vocación y a conciencia, sacando adelante el día a día de cada uno de los adultos mayores. Hoy estábamos conversando también de que hay una serie de exigencias o que cada vez hay más exigencias que entiendo que van en la línea bueno, de lo que el Estado puede exigir en el cuidado del adulto mayor. Hoy hablábamos de detectores de humo en cada habitación, que tiene que haber un timbre en la cabecera de la cama por cualquier emergencia, pero que no aceptan a su vez un timbre inalámbrico. En fin, distintas diferencias que hacen primero un costo alto, tú me decías, pero por otro lado, más allá, no se está cumpliendo. Lo que pasa es que acá no hay una política de Estado hacia el adulto mayor. Acá se está cobrando a grito de la tribuna, a tal punto que Bomberos, en este año 2024, bajó la normativa de que los metrajes acordes para la habilitación de un residencial para adultos mayores, ahora todos los metrajes por debajo de 350 metros o 600 que era antes, ahora así sea 2 metros cuadrados, toda casa de salud o residencial de adultos mayores tiene que tener sensores de humo en las habitaciones. Recién este año lo puso. O sea que lo que vemos es que esto es resultado de lo que está ocasionándose en el lado de afuera. Por un accidente que hubo en el 2020 o 2016, recién ahora se están tomando las medidas. ¿Por qué? Porque no hay una política de Estado seria y coherente que lleve adelante el bienestar del adulto mayor. Nosotros desde hace años venimos hablando con cada uno de los gobiernos de turno, tratando de decirles que somos nosotros los que vivimos el día a día detrás de los mostradores de cada uno de los residenciales y sin embargo a nosotros es que se nos cae con todas las generales de la ley, pero a nosotros no se nos consulta cuando tienen algo que actualizar en cuanto a los decretos, leyes o funcionamiento de los residenciales. Y ese diario vivir lo tenemos nosotros, que somos los que tenemos la experiencia. Claro, tendrían que ser consultados y cómo llevar a cabo, porque si hay determinadas exigencias, que entiendo que la sociedad va a estar de acuerdo, o sea, mientras más cuidados haya para el adulto mayor, nadie va a estar en contra de eso, pero quizás de repente ciertas facilidades para poder lograrlo. El tema es poder hablar el mismo idioma, el sentido común, lo básico para un residencial, cómo funciona o cómo debe funcionar un residencial, desde qué costos es viable o no es viable un residencial. No hay un análisis respecto a eso. No hay un estudio. O sea, hay residenciales carísimos, pero otros que no. O sea, hay algunos que son negocio y otros que menos. Todos son negocios. Sí, todos claro, pero hay algunos que cuestan. Porque somos todos privados. El tema es que mirando la grilla de quiénes son los que están habilitados hoy por hoy con todo correcto, son los de altísimo poder adquisitivo. ¿Y qué pasa con el 80% restante de los residenciales que existen en el país, que son los de bajos recursos o medios recursos? Aquellos que cobran 25.000 pesos la cama o 30.000 pesos la cama, cuando un sueldo ya supera los 26.148 pesos. ¿Qué pasa con esos residenciales? No estamos exigiéndole ni pedirle limosnas al Estado, simplemente estamos pidiéndole que nos ayuden. Claro, ni que haga la vista gorda, que los ayuden, eso es otro tipo de reclamo. Que nos ayuden a transitar por esto para mejorar las condiciones de asistencia y atención al adulto mayor, porque en el mañana vamos a ser nosotros los que estamos en esa cama. Juan Sparkov, muchísimas gracias por tu tiempo
Y bueno, nada, esto sigue, todavía la investigación está en pleno curso, hay un montón de cosas que todavía no salieron a la luz, así que bueno, estamos en contacto. Muchas gracias por tu tiempo. Nosotros estamos a las órdenes, gracias a esta visibilización que estamos teniendo con ustedes, nos están llegando muchas historias de lo que está pasando en el interior, que realmente sabemos que en el interior es imposible hacer una denuncia de este tipo, porque es la única fuente de trabajo para una ciudad muchas veces. Fíjense que estos 11 residenciales en 33 dan trabajo a 77 funcionarios que son jefas o jefes de familia, y por lo menos si se cierra todo, se quedan 77 casas sin un sueldo. Por eso hay que defender esta fuente de trabajo y hay que sacar adelante la dignidad del adulto mayor.